Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. En el tema anterior dije algunas cosas que quiero aclararlas y corregirlas al inicio de este tema. Cuando hablé de las cosas que Faraón le dio a Abraham cuando tomó a Sarai para hacerla su esposa, me estaba refiriendo a la dote que Abraham o Abraham, en este tiempo Abraham, aceptara esa dote, demuestra una vez más el error que él cometió. Dije también en la narrativa de cómo Agar salió huyendo de Sarai o de Sara porque la trataba mal. En vez de decir Sarai, dije En vez de decir Agar, dije Sarai. Quiero corregir esto. No salió Sarai huyendo de ella misma, sino Agar salió huyendo del trato que Sarai le estaba dando. Y también quiero recalcar aquí también que cuando Dios le dio a Abraham, le dio a Ismael como hijo, y Dios le dio también a los hijos que tuvo Abraham con Setura, que Abraham los envió lejos. Una de las razones era porque la tierra prometida, la promesa de Dios, era solamente para Abraham. El pacto de Dios era con Abraham. El pacto de Dios siguió el de Abraham a través de Isaac, y de Isaac salió a través de Jacob. Ahora vamos a estudiar algunas cosas sobre Isaac. Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 21, versículo 2 en adelante, vamos a ver, voy a leer desde el versículo 1. Voy a leer lo que la Biblia habla acerca del nacimiento de Isaac. Como lo había dicho, el Señor visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había dicho, porque un año antes Dios le había dicho, el año que viene tendría a su hijo, y en cumplimiento Sara o, tuvo a su hijo. Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de haber nacido, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Rebeca, Sarai tenía 10 años menos que Abraham, o sea, tenía 90 años. Aquí vemos el nacimiento de Isaac. Isaac crece, es el heredero de Abraham, es elegido por Dios como fundador también, como Abraham, del pueblo que Dios estaba formando, la nación que Dios estaba formando de Israel. Pero ahora vamos a notar aquí otro aspecto que ya lo vimos en Abraham, cómo los defectos de los padres a veces se perpetúan o se transmiten
a los hijos. Y aquí vamos a ver un error que cometió Isaac. Vamos a buscar Génesis 26, Génesis 26, y vamos a leer los versículos eh, del 7 hasta el 11. Dice aquí, así Isaac habitó en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa y él respondió, es mi hermana. Tuve miedo de decir, es mi esposa. Tuvo miedo de decir, es mi esposa, porque pensó que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Después de haber estado allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, veo que ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste, pues, es tu hermana? Isaac respondió, porque pensé que podría perder mi vida por causa de ella. Abimelech agregó, ¿por qué nos hiciste esto? Por poco alguno del pueblo hubiera dormido con tu esposa y hubiera traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, el que toque a este hombre y a su esposa, de cierto morirán. Dice, antes de hablarle cómo fue que Isaac se casara con Rebeca, quise hablarles de esto porque es el mismo error que Abraham había cometido con el mismo Abimelech. Lo había cometido Abraham con Faraón y lo había cometido con Abimelech. Aquí vemos una vez más la debilidad de la raza humana. Como los seres humanos, aunque sean fieles a Dios o seamos fieles a Dios, cometemos errores. Y vemos una vez más la prueba de la paciencia y del amor de Dios con sus hijos. Porque a pesar de este error de Isaac, Isaac era hijo de Dios y obedecía a Dios. De hecho, en la Biblia hay pocos momentos en que se habla que Isaac haya fallado, haya hecho alguna cosa errónea, pero era un ser humano y los seres humanos cometemos errores y Dios en su paciencia y en su amor nos ayuda a superar nuestros errores. Hablando de la manera en que Dios elige a Rebeca para que fuera la pareja de Isaac, o sea, la esposa de Isaac. En la Biblia se presenta esta historia que Abraham manda a su criado para que vaya a la tierra de su parentela y allí traiga una esposa para Isaac, porque ya era tiempo que Isaac tuviera su pareja. Pero Abraham no quería que Isaac se casara con otra persona, sino con una descendiente de, Abraham, de la familia de Abraham, de su familia, que también creía en Dios. Y allá fue el siervo
Abraham, y la Biblia registra la forma en que este hombre oró, cómo le pidió a Dios, cómo se enfrenta con la familia de Rebeca, porque él hace la oración a Dios que la mujer que le diera de beber a él y que le diera de beber a sus camellos y a los que estaban con él, fuera la mujer que Dios había elegido. Y esa oración Dios se la contestó al pie de la letra. De esta historia me estoy refiriendo así a grandes rasgos porque en otro momento vamos a dedicar uno o dos temas a hablar de este momento, de lo que allí sucedió. Pero Dios guió. Cuando llegó el momento de la decisión, Rebeca también decidió venir para ser la esposa de Isaac. Ella también respondió al llamado de Dios que le estaba haciendo y vino. Y la Biblia menciona cómo fue el casamiento entre Isaac y Rebeca. Después que Isaac y Rebeca se unen, se casan, pasaron 20 años. Y en esos 20 años resultó que Rebeca también era estéril. Dios había elegido una vez más una mujer estéril para que a través de ella viniera o se formara la nación de los israelitas. Y aquí vemos que desde el principio que Dios está eligiendo seres humanos para que sean los progenitores de la nación de Israel, esta nación llegó a ser formada a través de las bendiciones y de lo que Dios hacía para capacitar a personas que de otra manera no lo hubieran hecho. Y eso nos lleva también a la necesidad de entender, porque por eso la Biblia lo enseña, que es necesaria la fe y que la salvación se obtiene por la fe en lo que Dios hace por nosotros. Porque hasta el pueblo de Israel llegó a existir como el fruto de la fe. En la experiencia de Isaac y de Rebeca hubo algo distinto a la experiencia que ocurrió con Abraham y Sarai. La diferencia fue que cuando Isaac y Rebeca esperaban su descendencia por la obra de Dios, por la mano de Dios, y ella vio que era estéril, hay una declaración en la Biblia que quiero leerles. Está en Génesis 25, versículos 20, 21. Dice, Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su esposa que era estéril. Y el Señor lo aceptó y Rebeca, su esposa, concibió. Y vemos que Isaac y Rebeca no trataron de ayudar a Dios en el cumplimiento de su promesa. Simplemente confiaron en Dios. Y aquí vemos también
la importancia de la oración. Aquí vemos también lo necesaria que es la oración para los hijos de Dios, pero la oración de fe. Dios contesta la oración de fe. Dios había elegido a Rebeca así. Dios iba a obrar en favor de Rebeca, pero Dios también esperó por el hombre que él había elegido, y había elegido a Isaac, descendiente de Abraham, para dar la bendición que Dios tenía a través de Isaac. Isaac quiso tener su descendencia y en vez de buscar atajos como hicieron Sarai y Abraham, fue directamente y le oró a Dios y oró con fe y Dios le escuchó. Y Rebeca concibió en respuesta a la oración de la fe. En el camino de la salvación, en el plan de la salvación, también los hijos de Dios sí debemos tener fe, pero Dios nos dio la oración para que a través de la oración, en nuestra comunicación con Dios, presentemos a Dios nuestras necesidades, lo que uno quiere, presentemos a Dios qué cosa nosotros necesitamos que Dios haga con nosotros. Y Dios siempre va a responder. No estoy diciendo que siempre que uno pida por una cosa, Dios va a dar esa cosa. Sí estoy diciendo que la oración de fe, Dios la responde. Y en la forma que Él la responde, nos hace entender que eso es lo mejor para nosotros. Hasta aquí llegamos con este tema. Continuaremos en el próximo. Si cree que este tema puede ayudar a alguien, compártelo. Nos vemos.